que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy temprano al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una imagen de Jesús. Seguramente es inevitable. Tenemos una imagen de Dios. Y cuando nuestra imagen de Dios no corresponde con la realidad, entonces nos decepcionamos. Por ejemplo, si tenemos una imagen de Dios que es alguien a quien acudir para que nos resuelva los problemas, cuando no nos resuelva los problemas, entonces nos decepcionamos no de Dios, sino de la imagen falsa de Dios que nos hemos hecho. Y no porque Dios no sea capaz de resolver problemas, Dios es capaz de hacer milagros. Pero si tú tienes una imagen de Dios que es la de alguien que está para eso, en realidad estás teniendo una imagen falsa de Dios. Estás teniendo la imagen de un Dios que es tu servidor, que es tu empleado, o peor aún, que es tu esclavo, y que está para obedecerte, y que está para servirte. Muchos tienen esta imagen de Dios, muchísimos. Y muchas crisis de fe se deben a que se tiene una imagen falsa de Dios. No adoran o no creen en el Dios verdadero, en el Dios de Jesucristo. Creen en un Dios que se han hecho ellos, como los israelitas se hicieron aquel becerro de oro en el camino hacia la tierra prometida en el Sinaí. En realidad esa crisis de fe no es la crisis de fe en el Dios verdadero, porque nunca ni conocieron ni creyeron al Dios verdadero, sino en el ídolo de fundición que ellos se han hecho. Esto pasa, y esto yo creo que es una de las causas más profundas del por qué la crisis de fe en nuestra época. ¿De qué Dios se han alejado? ¿Qué Dios les han transmitido? ¿En su familia
o en la catequesis? ¿Qué Dios es el que ya no lo necesitan, ya no les satisface, ya no les dice nada, ya no les añade nada? Un Dios que no es el auténtico. Nunca han conocido al Dios verdadero. ¿Te has decepcionado de un Dios que te ama? ¿Te has decepcionado de un Dios que ha muerto por ti? ¿O te has decepcionado de un Dios que en realidad era tu empleado, tu criado, tu esclavo, y que como ya no te da lo que tú quieres, le despides como se despide a un mal empleado? ¿Por qué esta introducción al Evangelio de hoy? Porque lo primero es esto. Estos dos discípulos, no apóstoles, discípulos del grupo grande que seguía a Jesús, uno de ellos aparece aquí y no vuelve a aparecer más, Cleofás. Estos dos discípulos tenían también una imagen falsa de Dios y de Jesús. Y se lo dicen a un extraño al cual no reconocen. Y se lo dicen. Voy a volver a leer el texto porque es muy significativo. Ellos dicen, cuando Jesús, el acompañante misterioso, le pregunta qué ha ocurrido en Jerusalén, ellos le contestan, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Profeta, no Dios, sino profeta, hombre, poderoso en obras y palabras. Enseñaba bien, pero sobre todo en obras. Multiplicaba los panes y los peces, resucitaba a los muertos, hacía andar a los paralíticos. El Dios siervo, el Dios empleado, el Dios que te sirve. En este caso, añaden, ¿para qué querían ellos que les sirviera este Jesús, que además no reconocían como Dios? ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Y ahora viene. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Tenían una imagen de Jesús, en este caso, como un líder político, revolucionario, militar. Esta era su imagen de Jesús, esta era su imagen de Dios. Y como no correspondió a la realidad su imagen, no dijeron, yo estaba equivocado, sino que dijeron, me ha engañado. Pero jamás Jesús engañó, jamás Jesús dijo nada que pudiera hacer pensar que Él era un líder político, revolucionario, militar, sangriento. Nunca dijo eso. Habló del amor al enemigo, de poner la otra mejilla. Daba igual lo que Cristo dijera, daba igual lo que Cristo enseñara. Ellos tenían su imagen de Jesús y no cambiaba esa imagen la realidad, sino que su imagen se imponía a la realidad. Y cuando la realidad demostró que su imagen estaba equivocada, esa realidad ya no les interesó y se marcharon. Creo que debemos hacer un examen de conciencia todos, absolutamente todos, sobre cuál es nuestra imagen de Dios. Porque si algún día tenemos crisis de fe, o si alguno de los nuestros tiene crisis de fe, posiblemente no está teniendo una verdadera crisis de fe, sino que simplemente no ha tenido fe, o no ha tenido fe en Jesucristo. Ha creído en otro Dios, en otro tipo de Dios, sobre todo, en este caso, era el Dios militar, el Dios guerrero, pero en nuestra época, sobre todo, el Dios siervo, el Dios empleado, el Dios esclavo, el Dios que está para satisfacer tus deseos. No estás tú al servicio de Dios, sino que Dios tiene que estar a tu servicio, porque tú, no solo el hombre, la humanidad, sino tú eres el centro del universo. Tú eres el sol y todo tiene que girar como los planetas alrededor tuyo. Tú eres el centro y lo que no te sirve lo echas fuera. Ya no me dice nada, ya no me sirve, ya no me añade nada. Es una lección que no debemos olvidar. Por supuesto que no es la única de este importantísimo texto que nos cuenta esta aparición de Cristo resucitado.
Nuestro Señor se va a aparecer 2 veces, lo cuenta este texto, tal como Él había prometido. Hay 2 presencias reales de Cristo que se muestran en este texto de San Lucas. Primera, Jesús en medio de los discípulos. Él había dicho, Mateo 18:20, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esta frase, en medio de ellos, se repite una y otra vez en las apariciones del resucitado. Jesús se apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. En medio de la comunidad, en la comunidad. Cristo no ha venido a hacer una religión individualista. Dios y yo y Dios y los demás no me importan. Sino que ha venido a fundar una iglesia, una religión comunitaria, una asamblea, un grupo de discípulos unidos en su nombre, por Él, pero unidos. La unidad es una característica esencial de la iglesia y de hecho, cuando definimos las notas de la iglesia decimos que es una. La unidad es fundamental en la iglesia y solo la unidad permite la presencia del Señor en medio de los discípulos. Donde haya unidad, hay amor, porque si no hay amor, no hay unidad. Donde hay unidad, hay amor recíproco, no solamente yo que amo, yo que me esfuerzo, yo que me sacrifico, sino que el otro responde a su medida, pero responde con amor al amor que yo doy. Allí está presente el Señor. Estos 2 habían perdido la fe, una fe que nunca habían tenido en realidad, porque habían creído en otro tipo de Jesús. Pero eran amigos y estaban todavía en ese momento unidos en el nombre de Cristo. Allí se aparece el Señor. Tú puedes tener al Señor en tu casa. No eres sacerdote, eres un laico. Pero no puedes tener al Señor en la Eucaristía en tu casa, pero puedes tener al Señor presente en medio tuyo con tu familia. 2 esposos, la abuela y un nieto, 2 amigos en el trabajo. La presencia del Señor en medio de los discípulos es, lo dice después el texto de hoy, lo que calienta nuestro corazón. Lo dice explícitamente, sentíamos cómo ardía nuestro corazón. Estar con el Señor en medio nuestro nos produce esa misma sensación que tenían aquellos que tenían también cuando Jesús estaba vivo. Estamos tocando a Dios. Dios nos está tocando nuestro corazón. Naturalmente hay que pagar un precio, el precio de la unidad, es decir, el precio del amor recíproco. Ese precio implica, por ejemplo, el perdón. Ese precio implica volver a empezar. Implica estar pendiente del otro y no vivir pendiente solo de ti mismo, hacer que el otro viva para ti. Implica el amor como Cristo nos ha enseñado. Otra presencia del Señor, la Eucaristía. La Eucaristía, que en este caso se explica como la fracción y bendición del pan, la acción de gracias, es una presencia real de Cristo. Pero así como en la otra presencia, donde 2 o más están unidos en mi nombre, y eso vale para cualquiera que están unidos en su nombre, en esta es el Señor el que consagra, es el Señor el que bendice, y solamente van a poder hacerlo en el nombre del Señor los que Él ha designado, aquellos apóstoles a los cuales Él, en la noche del Jueves Santo, les dijo, haced esto en memoria mía. Para saciar a tantos, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas.
Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque el Evangelio de hoy es extraordinario, es la Virgen de Lourdes y quiero hablar de la Virgen de Lourdes. Solo una palabra sobre el Evangelio de hoy. Hay algunos que sostienen que esto fue un símbolo. Es decir, que el Señor no hizo multiplicación de panes y los peces, sino que es un símbolo de la solidaridad. Tú tienes algo, yo tengo algo, lo ponemos en común y tenemos para todos. No cabe duda de que todo milagro es un símbolo, pero todo milagro es un hecho histórico. Jesús realmente multiplicó los panes y los peces. Si no, por mucha solidaridad que hubiera habido, no hubieran podido comer 4.000 personas, eso contando solo los hombres. Vamos a hablar de la Virgen de Lourdes. Cuando uno menciona a Lourdes, yo creo que en general habrá pocos católicos que no identifiquen Lourdes con la salud de los enfermos, con las curaciones milagrosas. Yo he sido testigo de una curación milagrosa de una persona que se curó de forma extraordinaria y milagrosa y después fue certificado como tal. Bueno, Lourdes, milagros de curación de los enfermos. Pero lo que seguramente pocos, no tantos como esto, pocos saben, es que hay primero la autodefinición de la Virgen de sí misma como la Inmaculada. Hacía pocos años que se había proclamado el dogma de la Inmaculada y desde luego aquella niña, Santa Bernadette, no tenía forma de haberse enterado. Era muy difícil porque era una aldea remota en el Pirineo francés. Pero está ligado de una forma extraordinaria a la virtud principal de la Santísima Virgen, la humildad. San Luis María Guiñón de Montfort decía que Dios se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Porque antes de que surgiera el agua de la fuente milagrosa, la Virgen le dice a la niña, a Santa Bernadette, le dice, allí, en el suelo de la cueva, ahora está todo muy bien arregladito, con cemento, el río bien encauzado, entonces no era así. Y el río en sus crecidas incluso ahora desborda los cauces y llega hasta la gruta. Entonces, desde luego no era así. Allí, en esa orilla del río, era cuando los pastorcitos llevaban a las ovejas, y eso había hecho Santa Bernadette. La Virgen le dice, ahí en el suelo, en la base de la gruta, ahí ponte a escarbar, escarba. Come hierba, le dice. Come hierba, pero ¿cómo voy a ponerme a comer hierba si no soy una oveja? Ponte a escarbar, come hierba. Era un acto de humillación, era una prueba. Esa humillación no era un acto de humildad, era un acto de humillación que la Virgen le pedía a la niña para probarla. Santa Bernadette obedece, hace lo que la Virgen le pide, continúa escarbando y empieza a salir el agua. Lo aclara, se lava la cara, bebe el agua. Allí no había ninguna fuente. Es evidente que había un manantial que pasaba subterráneo porque estaba cerca del río y porque estaba en una gruta debajo de una roca y a las faldas de la colina. Pero no se veía, no había nada, nadie sabía que estaba eso allí. La niña era del pueblo, no es que la niña escarba en un sitio que todo el mundo sabe que hay una fuente que brota, un manantial. Hace un acto de obediencia y un acto de humildad, y de ahí surge el agua milagrosa que con fe cura a los enfermos y cura desde luego a muchísimos más que aquellos que han sido beneficiados por el milagro certificado por el equipo de doctores que son muy exigentes para certificar un milagro. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? Si nos fijamos en el mensaje ligado a la Virgen María, la nueva Eva, como la llamaban los padres de la Iglesia, está ligado estrechamente a aquel
pecado original cometido por la primera Eva. Aquel pecado original fue la desobediencia a Dios, que había dicho del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis. ¿Pero por qué comieron de ese árbol? Porque la serpiente, el demonio, les tentó y les dijo, seréis dioses, sabréis decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, y no tenéis que estar obedeciendo a lo que Dios os dice, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. El primer pecado fue un pecado de soberbia. El primer pecado fue un pecado de relativismo. Yo decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Así ha ocurrido siempre. Decido por mí mismo el sexo, el género, en función de mis apetencias y no de mi cuerpo. Decido por mí mismo si las relaciones antes del matrimonio son buenas o son malas. Decido por mí mismo lo que sea. La humildad es aceptar la enseñanza de Dios. Eso fue lo que rechazaron Adán y Eva. Eso supuso la expulsión del paraíso. La nueva Eva, la Virgen María, va a comenzar su vida pública, cuando aparece el ángel Gabriel ante ella para anunciarle la encarnación del Señor, va a comenzar su vida con un acto de humildad, una profesión de humildad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la humilde, es la inmaculada, la purísima, la humilde, y por eso se convierte en Madre de Dios y en Madre nuestra. La enseñanza es que solamente la humildad nos hace estar en el camino correcto, en el camino de Dios y en el camino de la Virgen. Solo la humildad. Pero ¿cuándo se pone a prueba la humildad? Pues cuando no entiendes. La humildad se pone a prueba en la humillación. ¿Cuándo se pone a prueba la humildad? Cuando no entiendes los planes de Dios. Los planes de Dios sobre tu salud. ¿Por qué estoy enfermo? Los planes de Dios sobre la salud de una persona a la que quieres, o sobre el trabajo, o sobre la situación de la patria, o sobre la situación de la iglesia. No entiendo. El hombre necesita entender. Entender es el suelo firme que necesitamos para tener un mínimo de seguridad y de certezas. Y ese suelo a veces tiembla, desaparece, y tenemos que andar sobre el agua. Entonces viene la humildad. Señor, no entiendo, pero creo. No entiendo, pero acepto. No entiendo, pero me fío. Me mandas que coma hierba y yo te podría decir, no soy una oveja. Y sin embargo, Señor, como la hierba. Me mandas que beba el agua que está surgiendo en medio del barro y yo, Señor, bebo el agua que está surgiendo en medio del barro porque me fío de ti. Me mandas que ande sobre el agua de la incertidumbre, del miedo, de la inseguridad, de no saber por qué pasan las cosas, de no saber por qué la iglesia está como está, de no saber por qué mi país, por qué el mundo. Señor, yo confío en ti. Esto es humildad. Esto es lo que hace la Virgen. Y esta es la salud de los enfermos. En Lourdes te curas, muchos desde luego, te curas. Pequeños, grandes males, en Lourdes muchos se curan. Pero la verdadera curación, la verdadera enseñanza de Lourdes es la del alma, la curación del alma. Te puedes curar del alma yendo allí, recordando la escena de Santa Bernadette y diciéndole al Señor, diciéndole a la Virgen, yo confío, yo me fío de ti. Yo no entiendo, pero ¿quién soy yo para pedir explicaciones? Dios es Dios. No entiendo. Estoy sufriendo porque no entiendo. No solo estoy sufriendo por lo que pasa, sino que estoy sufriendo porque no entiendo por qué pasa lo que pasa. Estoy sufriendo porque no entiendo el silencio de Dios. Estoy sufriendo porque no entiendo por qué Dios permite esto. Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús,
Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día en el que se celebran demasiadas cosas y es difícil hacer una homilía para tantas. Al menos 3 puntos hay que tratar hoy. Primero, el Evangelio de hoy. Un Evangelio definitivo. Es la prueba definitiva de la resurrección. Porque estamos ante la duda explícita, más clara aún que la de aquellos discípulos que iban camino de Emaús, la duda de un apóstol. Era el ambiente general. No creían. A pesar de que Jesús había dicho una y otra vez que iba a resucitar, no creían. Estaban asustados, llenos de miedo y decepcionados. No creían. Estaban juntos todavía, quizá esperando el momento en que pudieran huir hacia Galilea y salvarse de la persecución que era probable que cayera sobre los seguidores de Jesús. No creían. Es Cristo resucitado el que les hace creer en todo, en que Él es el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, en que su mensaje es un mensaje de Dios, en que hay vida eterna, en que el amor es más fuerte que el pecado y es más fuerte la vida que la muerte. Pero aquí tenemos a este Tomás que pone condiciones. Si no meto los dedos en el agujero de los clavos, no creo. Y entonces Jesús aparece de nuevo. Como sabe, porque es Dios y sabe todo de todos nosotros, directamente le dice: a ver, ven aquí tú. A ver, has dicho esto, ¿verdad? Pues aquí tienes, mira, aquí tienes mis manos. ¿Ves con el agujerito? ¡Hala! Mete las manos. Aquí está mi costado. Venga, mete los dedos. Pero es que lo que viene ahora es extraordinario. Porque este incrédulo en la divinidad de Cristo, en la resurrección, dice el Evangelio que se pone de rodillas y le dice a Jesús: Señor mío, Kyrios. Bueno, podía ser un título que se diera quizá a una persona que no fuera Dios, pero añade: Señor mío y Dios mío. Por primera vez un apóstol confiesa explícitamente la divinidad de Cristo. Y digo un apóstol porque en la cruz
San Dimas, que ha defendido a Jesús delante del delante del mal ladrón que está insultando a Cristo, San Dimas dice: ni siquiera tienes tú temor de Dios estando en el mismo suplicio. Ya San Dimas ha confesado, por una gracia extraordinaria en aquel momento horrible, ha confesado la divinidad de Jesús. Pero esa es la primera vez que un apóstol lo dice explícitamente. Es la resurrección, un hecho histórico que se podía tocar. Es la resurrección la que lleva a estos hombres sin fe a convertirse en creyentes. Y añade Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, nosotros no hemos metido los dedos en el agujero de los clavos. No hemos visto a Cristo resucitado y sin embargo creemos. Por eso somos dichosos. Y creemos por el testimonio de ellos. Pero por ese testimonio de ellos que vieron al resucitado, nos da a nosotros la fe y nosotros tenemos que convertirnos en testigos delante de los demás. ¿Cuándo? Cuando nosotros decimos: aquí tienes mis heridas, las nuestras. ¿Cuáles son mis heridas? Una convivencia difícil, comunitaria, familiar, laboral, una convivencia difícil. Estas son mis heridas. Y en lugar de estar amargado, lleno de rencor, haciendo planes de venganza, devolviendo mal por mal, insulto por insulto, pues me esfuerzo por sonreír, por seguir adelante, por llevar mi cruz de cada día. Y no porque sea Superman. Superman no existe, sino porque Cristo está resucitado en mí y me da la gracia, me da la fuerza para hacerlo. ¿Cómo es posible si no? ¿De dónde sacamos la fuerza? Estas son nuestras heridas. Y he puesto el ejemplo de la convivencia. Imaginemos lo difícil que es hoy educar a los hijos. Y sin embargo la paciencia, el amor, la misericordia con la que tantos padres siguen luchando por la educación de sus hijos. Lo difícil que es hoy tener hijos. Y sin embargo la generosidad con la que tantos padres aceptan ese niño que viene, aunque no venga en el mejor momento. Lo difícil que es hoy cuidar a los ancianos. Y sin embargo el amor, la paciencia con la que tantos hijos cuidan a sus padres, incluso cuando la ancianidad lleva consigo secuelas como enfermedades o cambios de humor. Esas son nuestras heridas. Y cuando te pueden preguntar, porque se sorprenden, ¿por qué aguantas en este matrimonio? ¿Por qué estás cuidando a tu padre? Tú puedes contestar: es Cristo quien vive en mí. Es Cristo resucitado el que me da la fuerza. Estas son mis heridas. No soy mejor que tú, no soy más fuerte que tú. Pero Cristo me hace capaz. Cristo está vivo. Y tú también puedes hacerlo. Conviértete y cree. Tenemos que ser los testigos de la resurrección. Y solo podemos serlo con el testimonio de nuestra fe que cambia nuestra vida. Porque he creído, estoy vivo. Porque he creído, tengo fuerza. Porque he creído, el Señor me levanta cada vez que caigo con su divina misericordia. Ese es el segundo tema de hoy. Hoy es el domingo de la divina misericordia. Un día maravilloso. Aquella aparición del Señor a Santa Faustina pidiendo que recordara al mundo lo que ya había dicho el propio Cristo a Santa Margarita María de Alacoque siglos antes en Francia, en Paray-le-Monial. Cristo es misericordia. Cristo es el Sagrado Corazón. Cristo ha venido para darnos la vida y dárnosla en abundancia. Cristo no ha venido para condenar, ha venido para salvar. Cristo tiene como profesión, no la de carpintero, tiene como profesión Salvador.
Esta es su profesión. Para esto ha venido al mundo. Pero para salvar, para perdonar, para dar misericordia. Aquel que la necesita tiene que ser consciente de que la necesita y tiene que pedirla. ¿Cómo va a perdonar el Dios que está deseando perdonar si aquel que le ha ofendido o que ha ofendido a un hermano y por lo tanto ha ofendido a Dios no pide perdón? El Salvador está, que se me permita usar esta expresión, sin trabajo. Por lo menos está sin trabajo por parte de muchos, porque el Salvador no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y no quiere ser salvado, no quiere ser perdonado aquel que no reconoce que se equivoca. Aquel que no dice, hoy he tenido un mal día, he hecho algo que no tenía que haber hecho, he dicho algo que no tenía que haber dicho. Perdón, perdón Señor y perdón al hermano. Bastan estas palabras. Perdón Señor, perdón, basta esto. Cristo es la misericordia. Está sin trabajo porque ya no hay conciencia de culpa, conciencia de pecado, y porque son muchos los sacerdotes que engañan a la gente diciéndoles que el mal no existe, que ese mal no está mal, que al cielo va todo el mundo, que el infierno está vacío, incluso algunos ya quieren hasta canonizar al demonio. No tengamos miedo a Dios. Es la divina misericordia. Ha venido para salvarnos, pero tenemos que dejarnos salvar. Si no pedimos perdón, hacemos inútil el sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio de Cristo para nuestra redención lo rechazamos. Lo rechazamos porque no reconocemos que necesitamos el perdón por nuestros pecados, debido a que hemos decidido que somos perfectos y que no tenemos ningún pecado. Hoy es el día de la divina misericordia. Pidamos misericordia por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Pidamos misericordia por la Iglesia, por la sociedad, por los que sufren persecución por su fe. Pidamos al Dios de la misericordia que no se canse de tener misericordia con nosotros. Y el tercer punto, que es inevitable, por lo menos para mí, tratar en esta homilía de esta fecha, es el recuerdo a San Juan Pablo II. Él murió la víspera de la Divina Misericordia, sábado por la tarde, que era ya la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia. No coincidía con este día de hoy en el calendario del año 2005 cuando murió, pero era la fiesta de la Divina Misericordia. Y quiero dedicar un pensamiento de agradecimiento a Dios por San Juan Pablo II. Máxime en un momento en el cual hay una campaña sucia, insoportable, de calumnias lanzadas contra él, calumnias asquerosas. Sin embargo, él está en el cielo y podemos acudir a él como mediador para que nuestro Señor, a través de las súplicas de San Juan Pablo II Magno, el Grande, interceda por la Iglesia, para que salga de esta situación de confusión que estamos viviendo, para que sea siempre fiel a Jesucristo, su fundador, a las enseñanzas de Cristo contenidas todas ellas, sin quitar nada, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento,